Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Esotérico de Morgana, un día más aquí con todos vosotros para hacer un tarot interactivo. Es un placer estar aquí, leeros las cartas. Quería daros las gracias a todas las personas que ponéis comentarios. Muchas gracias, sois muy amables, unos comentarios muy bonitos, me gustan mucho. Gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que os incorporáis hoy al canal, que veis este vídeo. Espero que os guste, que os quedéis con nosotros. Y muchas gracias a las personas que se han suscrito, las últimas suscripciones, las personas que seguís el canal desde el primer momento. Muchas gracias a todos. Os presento esta tirada de tarot. Vamos a pronunciar las cartas porque repito situaciones y que me enseñan, ¿de acuerdo? Os he preparado 3 opciones. La primera opción es la de la sodalita. La segunda tenemos un onix y la tercera tenemos un hematíes, ¿de acuerdo? Os he presentado aquí todas las cartas que vamos a utilizar, todas las barajas, para que podáis mirar a ver. Y deciros que me podéis encontrar en TikTok, donde hago el horóscopo semanal. También en Facebook, podéis encontrarme en Instagram también, donde subo cositas de esoterismo, de parapsicología, de alta magia, de reiki, de registros acásicos, subimos también cositas de astrología, ¿de acuerdo? Y el consejo del día. Entonces, espero que hayáis podido elegir una de las 3 opciones y con vuestro permiso retiramos y empezamos con la primera opción, ¿de acuerdo? Vamos a ello con la opción de la sodalita. Recordamos la pregunta que le hacemos al tarot: ¿por qué repito situaciones y qué me enseñan estas situaciones? ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿por qué repito situaciones? Vamos a ver, tú eres una persona que necesitas en todo momento seguir tu propio instinto, tu propia meta y seguir la dirección que tú te propones. Entonces, ¿qué situaciones se te repiten? Se te repiten situaciones donde tienes que cortar de cuajo con personas que no te suman, con personas que te están impidiendo precisamente que tú llegues y consigas esos logros, ¿de acuerdo? Entonces, se te presentan situaciones en las cuales hay desavenencias con personas queridas, con personas que son importantes en tu vida, incluso con relaciones, ¿vale? A nivel sentimental también. Estamos repitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que tienes que sanar, ¿vale? Tienes que sanar, te tienes que mover de tu lugar, de tu centro, en el sentido de que muchas veces te cuesta salir de tu zona de confort y estas situaciones te obligan a hacerlo, ¿vale? Cuando algo ya no te enseña nada más, cuando algo ya no te suma, se te despeja todo esto, ¿de acuerdo? Porque tú eres una persona que eres muy creativa, que tienes muchas cosas que hacer. Entonces, cuando te bloqueas, cuando ya no te aporta nada esa relación y esas situaciones, se te cortan de golpe, ¿de acuerdo? Entonces, estás repitiendo estas situaciones porque no sabes ver que tienes que seguir tu vida, seguir tu brújula, seguir tu norte, allá donde tú te diriges, porque muchas veces dejas de hacer cosas que necesitas para tu evolución personal porque te implicas en la vida de otras personas, salen ellas beneficiadas y tú sales muchas veces mal parada, ¿no? De esta situación. Entonces seguramente te has tenido que mover de zonas de residencia o de lugares seguramente que no estás viviendo en la zona donde eres autóctona, ¿de acuerdo? No te puedes quedar parada, no te puedes quedar siempre en el mismo lugar. En todo momento tienes que seguir tu instinto, tienes que seguir, dejarte llevar por tu intuición y soltar todas aquellas cosas que no te suman, ¿vale? Porque necesitas ir hacia tu interior, hacia lo que es auténtico tuyo. Hay momentos en los que te sientes bloqueada, en los que no te dejas llevar por tu creatividad, porque te dejas llevar por terceras personas. Entonces te cortan de cuajo todas estas situaciones. En el momento que te ven, que te bloqueas y que no sigues tu propio instinto, se te repiten situaciones de ruptura, ¿vale? De cortar.
por lo sano con todo esto. ¿Por qué? Porque tú necesitas reafirmarte y necesitas aceptarte como tú eres. Tú intentas encajar, intentas llevarte bien con el grupo de personas con el que te mueves. Eres una persona que te sacrificas muchas veces por intentar que todo vaya bien y no es así. Tú tienes que seguir tu tu meta, tu línea de tiempo, no tienes que desviarte. Cuando tú te desvías es cuando esto se acaba, porque tú tienes que disfrutar en todo momento de aquello que tú haces. Y hay momentos en los que tú te sacrificas demasiado. Incluso a nivel de trabajo también me están diciendo que eres una persona que es adicta al trabajo. Cuando tú tienes alguna situación que no puedes controlar o algo que te supera, digamos, te vuelcas en tus trabajos, en tus estudios y tienes que disfrutar más de la vida, ¿vale? Te apartan de situaciones que te bloquean, porque tú tienes que trabajar tu autoestima, trabajar todos aquellos dones, talentos, toda aquella creatividad que tú tienes. Tienes que aceptar momentos de soledad, momentos en los cuales tú necesitas autoafirmarte. Entonces esto lo haces cuando rompes con estas situaciones. Siempre te ocurre, o te suele ocurrir, que hay momentos en los que te sientes sola, en los que necesitas estar contigo mismo para autoaceptarte, en el sentido de que tú hay cosas internas tuyas que tienes que potenciar y solamente cuando te ocurren estas situaciones es cuando sacas esas capacidades, esos dones, esos talentos que tú tienes. Tienes que trabajar mucho tu autoestima y no tienes que pasar por situaciones que no te sumen, ¿vale? Aquí hay personas que te alejan de las metas, los propósitos por los que tú has encarnado, por los que tú tienes que pasar, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que no te suman en la vida te las quitan de golpe. Entonces, por eso se te repiten situaciones. Siempre y cuando tú te bloqueas y dejas de disfrutar aquello que haces y se convierte como una obligación, sea una pareja, sea un trabajo, sea una amistad, sea el tipo que sea, la vida te da un cambio de rumbo que te tienes que dirigir hacia otro lugar totalmente distinto. Ya te digo, incluso cambios de casa, ¿eh? Has tenido más de un cambio de residencia y es por esto. Entonces necesitas conocerte a ti misma, trabajar tu interior y darte cuenta que en todo momento la vida te está echando como un pulso, es como un juego, ¿vale? No te tienes que tomar las cosas tan en serio, no te tienes que tomar las cosas como que todo se te pone en contra, sino que te vuelven a redirigir hacia donde tú tienes que estar, ¿no? Digamos que es un GPS. Cuando tú te alejas de la zona hacia donde tienes que dirigirte, vuelve otra vez a resintonizarse hasta que te hace dar una vuelta para volver a coger otra vez el camino que tú te tienes que dirigir. Entonces, cuando esto te pase, no te lo tomes como algo personal, sino tómatelo como que te están alejando de aquello que no te suma, de aquello que te va a crear conflicto a largo plazo. Entonces, esos momentos los tienes que utilizar de introspección para conocerte mejor a ti misma, porque hay muchos, ya te digo, potencialidades, habilidades, dones, talentos que tú tienes y que si te quedaras en esa zona no los descubrirías. Seguramente cuando todo esto pasa, cuando ya vuelves otra vez a estar en un lugar estable, etcétera, es cuando te das cuenta que aquello que te pasó, que no fue agradable, no te estoy diciendo que lo sea, que no lo es, fue lo mejor que te pudo pasar porque ahora se te han abierto otras puertas, se te han abierto otras capacidades y has descubierto cosas de ti misma o de ti mismo importantes para descubrir, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, reinvéntate constantemente, te estás reinventando y ya te digo, te están separando de personas que no te suman, personas que te bloquean, ¿vale? Bloquean lo que es tus capacidades y sobre todo también en los trabajos o en los estudios te ocurre en el momento en que tú ya no disfrutas de aquello que estás haciendo, para ti se supone que es una obligación y es algo que comienzas a sufrirlo, como te digo, y no disfrutarlo, también se te corta el trabajo de golpe, ¿de acuerdo? Y es por esto, porque tú tienes muchas capacidades que tienes que poner encima de la mesa y tienes que disfrutar, sobre todo dejar de controlar situaciones. Eres una persona que seguramente te gusta tener las cosas muy controladas y la vida no quiere esto, la vida quiere que disfrutes de cada momento, que sepas aceptar cada situación que se te presenta sacando la parte positiva,
cuando vuelves a estar en una zona estancada, en un lugar donde no aprendes, en un lugar donde es más sufrimiento que disfrute, te lo cortan de cuajo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso repites estas situaciones, porque tienes que aprender a sacar todo ese potencial que tú tienes interno y no dejarte llevar por las situaciones. No querer controlar las cosas, sino aceptarlas, ¿vale? Entonces se te vienen cosas nuevas, totalmente positivas. Si no las aceptas, te quedas anclado en el pasado y te cuesta más de tirar para adelante, te bloqueas, ¿vale? Tú misma te cierras los caminos. En todo momento, la vida te va a dirigir por diferentes situaciones, vas a pasar por diferentes lugares, diferentes personas. Hay personas que se quedarán en tu vida y otras personas que están de paso, pero son necesarias, son maestros de vida para que tú te conozcas a ti misma y saques esas posibilidades, esos dones y talentos que tú tienes. ¿De acuerdo? Opción 1, esta sería tu tirada. Espero haberte podido ayudar, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente interactivo. Un abrazo. Vamos con la siguiente opción, la opción del Onix, y vamos a ver por qué repites situaciones y qué es lo que te enseñan estas situaciones. Bueno, vamos a ver. En tu caso, opción 2, me están diciendo las cartas que eres una persona que, a pesar de todas las circunstancias que hayan podido ocurrirte en tu vida, que te has llevado más de una decepción bastante importante, me están diciendo las cartas de que tú nunca has dejado de tener ilusión por ver las cosas desde el punto de vista positivo, nunca has dejado de luchar, de tener mucha imaginación, de tener mucha creatividad, ¿vale? Entonces esto es importante. Se te repiten situaciones de traición, situaciones donde las personas actúan de manera muy diferente a cómo se presentan a ti, de las intenciones que tienen, ¿vale? Muchas veces has sufrido, ya te digo, traiciones y situaciones bastante incómodas, ¿vale? Te has llevado decepciones muy grandes, porque tú eres una persona noble, eres una persona que tienes cierta inocencia, independientemente de la edad que tengas, y hay personas que se han aprovechado de ti, te han utilizado. Entonces, esto te sirve para que tú sepas cuál es tu valía, para que tú te reconozcas a ti mismo y te premias, porque yo creo que eres alguien que es muy noble y que has dado mucho a los demás, y ha habido personas que no te han sabido valorar, ¿vale? Y eres alguien que me da la sensación que pones a los demás por delante antes que a ti. Entonces te tienes que poner en tu lugar, hacerte de valer y poner límites sanos. Entonces tienes que aprender a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? Repites muchas situaciones, ya te digo, de traición, de dolor, porque tienes que aprender a madurar, en el sentido de que tienes que no ser tan abierto, tan franco, porque aquí hay personas que han podido hablar mal de ti, han podido levantar incluso falsos testimonios. Entonces, eres una persona muy positiva, que como tú todo esto no lo harías, no entiendes que las demás personas puedan actuar de esta manera. Y por desgracia así es. Entonces tienes que darte tu valor, tienes que darte tu lugar, tienes que priorizarte, tienes que aprender a ser más precavido y a ser más civilino, a saber el por qué, qué tipo de personas tienes a tu alrededor y el por qué, qué es lo que quieren. ¿De acuerdo? Aquí hay lecciones importantes que aprender. Aquí me dicen que es el momento de que aprendas esto, de que lo lleves a cabo. Estas lecciones ya tendrías que tenerlas superadas, ¿vale? No por ello tienes que ver la vida desde otro punto de vista serio, como un lugar frío, un lugar inhóspito, no, tienes que darte cuenta de que las personas pueden dar una imagen pero ser muy diferentes, de que muchas veces las personas no se muestran tal y como son, y que esto es así, ¿vale? Entonces tienes que aprender a ser precavida, como te digo. Y tienes que aprender a tener tu zona de control, tu espacio. No dejar que cualquier persona entre a tu vida, ni cualquier persona te diga lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Tienes que dejar atrás ya el pasado. Y sobre todo, antes de abrirte a las personas, primero debes de conocerlas. Porque yo creo que eres una persona que tú te imaginas a los demás como
tú crees que son. Y luego te llevas grandes decepciones, no porque las personas cambien en sí, que también te han hecho traiciones, sino porque cuando dan su verdadera cara, cuando tú realmente te das cuenta cómo son, es cuando tú te llevas la decepción. ¿De acuerdo? Entonces tienes que hablar de forma sosegada y tranquila con los demás, no esperar demasiado de las demás personas, no abrirte demasiado. Primero conoce a las personas y luego te abres y explicas cosas tuyas, porque yo creo que, ya te digo, que han hablado mal de ti porque antes has versado cosas, ¿vale? Sobre todo tienes que conocerte mucho internamente, como te decía, tienes que encontrar cuál es tu poder. Eres una persona que tienes una fuerza interna impresionante, unas capacidades innatas enormes. Eres una persona que tienes mucha energía, ¿vale? Y esto muchas veces te hace que te sientas solo, que te sientas abandonado, porque no sabes elegir las personas que tienes que tener alrededor tuyo. Tú eres una persona que cualquier persona que sufre, cualquier persona que está mal, tú les ayudas, ¿vale? Eres una persona que te gusta tener detalles con las demás personas. Eres una persona muy atenta, una persona que intentas hacerle la vida fácil a los demás, pero no te proteges, no te cubres tú, ¿de acuerdo? Entonces te llevas decepciones porque las personas muchas veces no son lo que parecen o lo que tú esperas de las personas. Tú crees que van a actuar como tú actúas de buena fe y a veces te encuentras con personas que son egoístas, ¿vale? Porque tú tienes una gran imaginación, tienes una gran creatividad, tú eres una persona noble, no piensas que los demás puedan actuar de esta manera. Y esto luego te hace que te cueste mucho soltar el pasado, soltar lastre y soltar cosas que a ti te han ocurrido. Me dicen que tienes que dejarlo esto atrás, que tienes que aceptarlo como una vivencia más, sacar la experiencia y aprender a gozar de las cosas buenas de la vida, saber reconocer las personas que tienes alrededor tuyo, que te potencian, que te ayudan, que te quieren, ¿vale? Vivir el momento presente, porque yo creo que miras mucho al pasado, a cosas que han ocurrido, que te cuesta de soltar, y esto no es bueno. Hay momentos en los que también te aíslas, no quieres relacionarte con los demás porque piensas que te pueden hacer daño y esto no es así. Tienes que darle a cada persona el valor que tiene y el lugar que le corresponde. Sobre todo, priorizarte, tienes que darte el lugar importante para ti y hacerte pequeños regalos. Yo creo que eres una persona que te cuesta motivarte a ti misma en el sentido de darte pequeños placeres, pequeños regalos. Tienes que intentar vivir más el mundo presente y hacer cosas que a ti te gusten, que te den alegría de vivir, ¿vale? Y seguramente tienes que pasar por una temporada en la cual tengas que tener momentos de soledad para aprender todo esto que a ti te ha ocurrido, ¿vale? Momentos en los cuales tú trabajes tus energías, te sientas bien contigo mismo y no esperes demasiado de los demás ni tampoco demasiado poco, o sea, simplemente acepta a las personas como son, porque todo el mundo que se te acerca a tu vida es un maestro, ¿vale? Tiene cosas que enseñarte, ¿de acuerdo? No dejan de ser experiencias, ¿vale? Opción 2. Espero haberte podido ayudar. Nos vemos en el siguiente interactivo. Muchísimas gracias. Vamos con la opción 3 de la Matías y vamos a preguntarle a las cartas que por qué repites situaciones y qué te enseñan. Bueno, vamos a ver. Mira, aquí me habla muy claro de que tú tienes una necesidad de tener controlado todo lo que es tu economía, todo lo que son tus bienes, todo lo que son tus ingresos. Necesitas siempre estar en una situación estable. Y pasas por momentos en tu vida en los cuales dispones de muchísimo dinero, puedes hacer viajes, puedes hacer cosas, puedes vivir la vida plenamente y esto se te corta de golpe y luego pasas por temporadas donde las cosas te ponen más complicadas, donde tienes carencias, donde tienes necesidades, ¿vale? Incluso hasta el punto de no tener cubiertas tus necesidades básicas. Entonces, repites estas situaciones porque tú necesitas entender qué camino tienes que tomar en cada momento, qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que eres alguien
que eres muy desprendido, eres una persona que sueles poner por encima de todo a los demás antes que a ti. Y eres una persona muy abundante que tienes que aprender a controlar esa energía. Porque yo pienso que te has podido rodear en muchas ocasiones de personas que te han utilizado en cierto modo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estas situaciones se han dado, se te ha cortado todo de golpe y porrazo y has tenido que empezar de cero, ¿vale? Porque eres una persona que se te acercan las personas que tienen necesidad, las personas que quieren algo de ti, ¿vale? Tienes que trabajar muchísimo más tu abundancia, ya no económica, sino a nivel personal, porque eres alguien que quieres cubrir a todo el mundo, que quieres dar a todo el mundo lo que necesitas, hasta el punto de quedarte tú muchas veces sin nada, ¿vale? Eres alguien de éxito y alguien que sabes salir de todas las situaciones que se te presentan y ya te digo, puedes generar tu propia abundancia, pero tienes que escuchar las señales y darte cuenta de cuándo es el momento de decir que no, cuándo es el momento de soltar lastre y dejar atrás estas personas que lo único que hacen es cortarte los caminos. Es que yo creo que aquí hay personas que te cortan los caminos, ha habido personas que te han complicado la existencia, ¿vale? Hasta el punto de que algo que podía ser próspero, algo que podía ser totalmente positivo, se te ha cerrado, porque no tienes la capacidad de escucharte, ¿no? Eres, yo creo que demasiado impulsivo, en el sentido de que si alguien tiene una necesidad, tú eres la primera persona que antes de que te lo pidan, tú te ofreces. Entonces tienes que saber diferenciar lo que realmente vale en tu vida de aquellas personas que solamente están por interés, ¿vale? Que cuando se acaba esa abundancia, cuando se acaba esa buena etapa, estas personas ya no las tienes en tu vida, ¿vale? Entonces yo creo que se aprovechan mucho de ti, de tu esfuerzo, de tu trabajo, ¿vale? Eres una persona que has trabajado muchísimo, que te has esforzado muchísimo, pero que te has volcado mucho en los demás, ¿vale? Entonces tienes que aprender a controlar todo esto, sales de todas estas situaciones de forma impresionante, o sea, puedes empezar de cero tantas veces como haga falta, pero es una lástima que trabajes tanto, que te esfuerces tanto y que a veces las cosas acaben de esta manera. Entonces, empieza a creer en ti, empieza a darte cuenta de cuándo vale la pena y qué personas valen la pena y qué personas no. Empieza a trabajar tu propia abundancia, a controlar tus ingresos. Abundancia me refiero en todos los sentidos, no solamente a nivel económico, sino saber cuándo puedes perder el tiempo por una persona y cuándo no, cuándo tienes que volar libre y cuándo tienes que dedicarte a los demás, ¿vale? Tienes que aprender a no sacrificarte tanto por los demás, porque tienes que aprender a vivir tu vida y a vivir el momento y a disfrutarla, porque yo creo que estás ahí siempre para el resto de personas y no estás para ti. Entonces, repites estas situaciones para que aprendas a que cuando viene la época complicada, saber realmente quién tienes al lado tuyo. Entonces, a partir de ahí, cuando vengan las buenas épocas que van a venir, y van a venir muy buenas épocas en tu vida, hay aquí un cambio radical importante y positivo, aprender realmente quién ha estado a las duras y a las maduras, ¿de acuerdo? Te cortan caminos porque necesitas aprender quién tienes a tu alrededor y necesitas darte valor en todos los sentidos, ¿vale? No solamente económico, sino a nivel personal, ¿de acuerdo? Opción 3, espero haberte podido ayudar. Nos vemos en el siguiente interactivo. Muchas gracias y saludos.